Hola oyentes de Radio Sefarad y oyentes de esta sección España-Israel, encuentros y desencuentros. Volvemos a reunirnos por última vez con José Antonio Lisbona para hablar de este tema. Hola, José. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, hemos hecho un largo recorrido de todos estos años, digamos, desde la declaración de independencia de Israel en el 48, las enemistades, los desencuentros con el régimen franquista, los acercamientos en la época de la democracia, acercamientos y alejamientos que venían un poco en cuestión relativizados por la situación en Oriente Próximo, el establecimiento definitivo de las relaciones diplomáticas con Israel en el 86. Bueno, y en los últimos capítulos habíamos hablado de los gobiernos de Zapatero, especialmente, y lo digo entre comillas, pero también sin comillas, a la sombra del sultán Moratinos, por llamarlo de alguna manera, que tanto dominaba la política exterior de España. Y antes de hacer un último resumen con el último año de Mariano Rajoy al frente del gobierno del PP en este último año, pues sí que nos quedaban unos últimos meses de esa crisis, el cambio de gobierno en exteriores que supuso la entrada de Trinidad Jiménez, aunque todo el mundo sentía todavía detrás la mano de Moratino, ¿no? De alguna manera. Efectivamente, Jorge. Como has dicho tú, haciendo una valoración de medio minuto de resumen, podemos sintetizar 38 años de no relaciones, 26 años de relaciones. En un caso y en otro, lo que sí tenemos claro, y sobre todo en los últimos 26 años, es que las relaciones hispano-israelíes, las relaciones bilaterales, han sido condicionadas por el conflicto árabe-israelí, por el conflicto israelí-palestino y añadiendo, como siempre ha acuñado el embajador Arel, más que condicionadas rehenes. En efecto, el gobierno Zapatero tuvo dos ministros no exteriores, moratinos, Sultán Califa, efectivamente, puesto que en presidencia del gobierno se desentendían por la política exterior, por lo tanto lo ejecutaba él, y después de lo que sería la presidencia europea del gobierno español, donde, como ya dije en un último capítulo, el propio Miguel Ángel Moratinos se reconvierte y baja un poco los niveles. También hay que ver las diferencias que tuvo el gobierno español de una actitud muy crítica, ácida y realmente partidista y poco convencional en la guerra del Líbano del 2006 a una posición también podemos decir un poco anti-israelí, pero mucho más moderada en lo que sería Gaza del 2009. Moratinos es sustituido por política interior por otro miembro del gobierno socialista, que era Trinidad Jiménez. Trinidad Jiménez, ministra de Exteriores, había vivido 3 años en Israel, puesto que, siendo diplomática consorte, su exmarido había sido diplomático en la Embajada de España en Tel Aviv, por lo tanto conocía a Israel. Y no solamente conocía a Israel, sino que posteriormente, siendo miembro del Partido Socialista, había asistido a alguna de las reuniones del Partido Laborista y de la Internacional Socialista en Israel. Existe más matización en las declaraciones, sin embargo, en el periodo de Trinidad Jiménez lo que sí podemos destacar son 2 hechos. Uno, que la política exterior española es multilateral, por lo tanto, cómo se ejecuta en Bruselas la desarrolla Madrid, y es lo que ha sucedido en ese periodo. Y luego sí que se da un hecho sintomático que luego tendrá su importancia si lo queremos valorar y comparar con el último periodo, con el nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Como ministra de Exteriores, ella tuvo que tener una posición que fue el discurso que mantuvo como ministra de Exteriores en la Asamblea General de hace 2 años, en el 2011, el año pasado, 2011, donde por primera vez se da un paso adelante importante. Lo había hecho Merkel en la Knesset, lo había hecho Obama en Israel, lo había hecho Sarkozy. No había tenido ocasión ni ministro Moratinos, ni la propia Trinidad Jiménez, ni el propio rey de España, puesto cuando habló en la Knesset fue el año 93. Pero en el discurso que realiza Trinidad Jiménez en Naciones Unidas, Nueva York, septiembre de 1911, hace una gran declaración que
confiere un cambio de rumbo en la política exterior española respecto a Israel, que cuando considera que Israel se considera y se le concede que es el Estado nacional judío. Es decir, utiliza incluso las mismas palabras que había utilizado el padre, digamos, del Estado Theodor Herzl. Es decir, España no intervino, como dijimos al inicio, en el año 47, el 29 de noviembre, en la declaración 181 de partición, no pudo votar, no dijo que Palestina tuvieran dos estados. Muchos años más tarde, en el 2011, efectivamente, en esa declaración el gobierno español confiere y existen matizaciones importantes y cambios de rumbos a nivel de palabra. Y uno muy importante es que se reconoce que el Estado de Israel es el hogar nacional judío y, por lo tanto, la patria de los judíos. Sin embargo, no nos engañemos, todo tenía su lógica. Faltaba un mes para las elecciones. No solamente faltaba un mes para las elecciones, Jorge, sino que eso fue septiembre, 2 meses más tarde se votaba en París el ingreso de la Autoridad Nacional Palestina como Estado observador. No, en la primera era en el Consejo de Seguridad, ¿no? Pero en la UNESCO, sí. Pero es que el Consejo de Seguridad de España no intervino y entonces como no tenía el apoyo ni de Estados Unidos ni de Francia e Inglaterra, ya la Palestina no lo propone. Porque no se votaba en Asamblea General, como ha sido este caso en el 2012, sino en el Consejo de Seguridad. Y por lo tanto, 2 meses más tarde, lo que hemos dicho siempre, la política de la parcialidad, de la compensación, de la balanza, ante un gesto hacia el mundo judío-Israel, se da un punto y un gesto hacia el mundo palestino-árabe. Y ante esa gran declaración de confirmación, que es la legitimidad del Estado de Israel como hogar nacional judío, nunca nadie en España había dicho eso y nadie, un miembro oficial, pues 2 meses más tarde, efectivamente, España, junto con Francia, que últimamente van bastante a la limón en sus votaciones y sus posiciones, pues en efecto España vota para que la Autoridad Nacional Palestina sea miembro. Hay que decir que Trinidad Jiménez hace ese cambio, no le da tiempo de desarrollar una política estable, pero hay visos importantes de una cierta cercanía a Israel. El gobierno Zapatero le quedan pocos meses, le falta aire, va a unas elecciones que efectivamente la política interior le lleva a perder y, como todas las encuestas y las estadísticas daban, vuelve a gobernar un partido del Partido Popular, el partido de centro-derecha, que se encuentra a su vez con otro partido de centro-derecha en Israel y con un primer ministro, Netanyahu. Rajoy no tiene experiencia en política exterior, un poco parecido a lo que era Aznar cuando consigue el gobierno en el año 96. Sin embargo, es cierto que Netanyahu sí que tiene una posición respecto a España, considerando que puede ser un país amigo. Y para todos aquellos que consideraban que con un gobierno de centro-derecha o de derecha cercano a las posiciones de Netanyahu y más cercano a una posición de Israel, pues hay que pensar que se equivocaban. ¿Por qué se equivocaban? Porque para aquellos que hemos estudiado más de la mitad de mi vida las relaciones y la política exterior española y muy en concreto lo que serían las relaciones bilaterales España-Israel o Israel entre el mundo árabe e Israel, en la política exterior en la política exterior española se da algo que es la tradición, lo que se llamaría una posición común independientemente tal vez del partido que gobierne. Y no quiero equiparar, pero sucedió con la época Franco, con una dictadura, pasó con una democracia en un periodo de transición con Adolfo Suárez, se mantuvo en un gobierno socialista como Felipe González, se desarrolló y se mantuvo con un gobierno de centro-derecha como era José María Aznar, se desarrolló tal vez un poco más parcial y más pro-palestino en la época de Moratinos y Zapatero, y podríamos resumir que en este año que llevamos de gobierno del Partido Popular no es un gobierno, una actitud pro-palestina, pero no es una actitud pro-israelí.
En lo que serían la visión que se tiene de la posición de la Unión Europea respecto a Israel, hay tres grandes grupos. Uno, el grupo más pro-árabe, más pro-palestino, que serían los países de la ribera mediterránea, ya sea Grecia, Malta, Chipre, pasamos por Portugal, pasamos por Irlanda, pasamos por los nórdicos, Suecia, Noruega. Y en efecto, España había estado durante mucho tiempo, sobre todo en la época zapateril, digamos, la época de Moratinos, en una posición, junto con Noruega, las dos posiciones más contrarias a Israel. Quien aspirase a que la España de Rajoy iba a cambiar a una posición, tal vez, como yo pensaba, neutral, que pasaría de un grupo que votaría a favor de las resoluciones pro-palestinas a una posición más neutral. Sin embargo, tal vez equivocadamente, con una visión distinta, algunos pensaron que España podía convertirse en el grupo más pro-israelí, llámese Alemania, Holanda, Polonia, Chequia, incluso Italia. Hemos visto en la realidad, hace menos de un mes, donde como una posición que era el voto en Naciones Unidas, Asamblea General, para determinar el ingreso de la Autoridad Nacional Palestina como miembro observador pues que efectivamente dentro de esos 137 estados que han votado a favor, 41, si no me equivoco, que se abstuvieron y 8 que votaron en contra, solo había un país europeo, que era Chequia. Y países tan pro-israelíes como Gran Bretaña o más Alemania se han abstenido, o posiciones anteriormente con Berlusconi como Italia han votado en contra con Monti. Lo que sí es cierto es que yo creo que, y lo hemos recordado desde la época de Franco, la posición, y sobre todo desde la época del 46, esa tradición de la política exterior española ha convertido que la visión o la actitud de España en Oriente Medio sea una actitud tradicional, en muchos casos independiente del gobierno que gestiona y del partido que desarrolla, y se basa muchas veces en intereses estratégicos e intereses nacionales. ¿Y a qué me refiero a intereses nacionales? Primero se basan en una posición que se llama en favor del derecho internacional. España, desde los años 60, se posiciona en una serie de cosas concretas, es decir, no a fronteras asumidas, por lo tanto, la 242 o 338 del 67, no capital Jerusalén, status quo, no asentamientos, no muros. Es decir, hay una estrategia determinada de posición común que, independientemente del gobierno que en desarrolle, la va a mantener. Y por lo tanto, también este gobierno, siendo claramente más pro-israelí, no puede dejar de hacer. Es cierto que había dado señales equívocas. Tenemos nuevo ministro, como García Margallo, que nos sorprendió a todos en enero de este mismo año. Yo te iba a recordar, fue una ceremonia de los 25 años de las relaciones diplomáticas, donde tú recibiste también un galardón por tu contribución, había muchos galardonados, y el ministro Margallo, que estaba debutando prácticamente con el micrófono, haciendo un speech a favor de Israel, que nos emocionaba a todos, que España jamás apoyaría un boicot a Israel, que España estaría con Israel, y luego... Efectivamente, Jorge. En ese mismo mes de enero, en ese acto fue muy importante, y gracias por recordarlo, efectivamente fue uno de los premiados del premio Samuel Adas, por haber facilitado la relación de amistad entre España e Israel. Nos sorprendió a todos con un discurso muy pro-israelí, sobre todo con una... Nadie tampoco lo había dicho. Igual que antes he mencionado que Trinidad Jiménez mencionó esa frase de favorable al Estado Nacional Judío, pues ni nadie, ningún ministro, ningún mandatario español había hablado con tanta claridad de manifestarse en contra de los boicots. Eso lo había realizado el ministro Margallo y, sorprendentemente, 10 días más tarde lo reiteró en su discurso en la conmemoración del 27 de enero del tema del Holocausto, de la conmemoración. Ante eso nos daba esperanzas, pero no nos equivoquemos, la posición de política exterior española es una posición común y yo diría que a veces sorprende y no duele a nadie, pero muchas veces la posición más proárabe
no viene de las embajadas árabes ni de la actitud de los grupos de izquierda. Tenemos en la mente, esa mente que hay que modificar de los diplomáticos españoles, del Ministerio de Interior español, la variable más pro-árabe, la que desarrollan la diplomacia española, el Ministerio español, que desde el año 48 efectivamente tiene una posición donde el desarrollo de la política exterior se ha hecho en base a la política hacia América Latina y hacia el mundo árabe. Independientemente que en este momento de crisis tal vez pueda haber intereses económicos hacia el Golfo, países concretos, y que también estamos en una posición en que España tiene que interrelacionar su posición con otros países europeos. Aún así, sabemos que otros países europeos son más favorables. Conclusión, difícilmente esa política exterior española hacia el mundo árabe y Israel va a cambiar de esa posición equivalente de balanceo, de equilibrio y de gestos. Yo creo que, conclusión, en estos últimos meses el gobierno Rajoy de corazón está más cerca de Israel, pero de cabeza tienen que mantener una posición tradicional y permanente como la que ha mantenido en los últimos 60 y tantos años, y que difícilmente la va a cambiar, salvo que no haya un cambio en el proceso de paz. El proceso de paz, como he dicho permanentemente en todas estas jornadas que llevamos hablando de las relaciones bilaterales, se mantiene en una posición que es avance del proceso de paz, avance en las relaciones bilaterales, retroceso y veremos qué sucede el 22 de enero cuando haya unas nuevas elecciones. Sin embargo, todo va en temas concretos como son asentamientos, capital Jerusalén, ley de retorno en función de los palestinos, fronteras. Aún así, tenemos que recordar que en ese mismo discurso de Trinidad Jiménez hubo una modificación y por lo tanto también es importante, que es ya por primera vez, ya no son las fronteras del 67, las fronteras del 242 o 338, sino que ya se reconocía que en función de los acuerdos de paz que pueden establecer israelíes y palestinos puede haber reparto de territorios o modificación de fronteras. Yo creo que el gobierno España, el pueblo español es un pueblo que simpatiza con el pueblo israelí. Somos dos democracias en el Mediterráneo, una en el Mediterráneo oriental y España y que independientemente que en Israel se tenga admiración por Pedro Almodóvar, por las tapas, por la Roja. Y por Messi. Messi. Aunque sea argentino, pero porque juega aquí. Efectivamente, y que en España cada vez más sintamos una admiración y los vuelos, el turismo. A nivel político mantendremos una posición de equivalencia y de difícil equilibrio entre una posición pro-israelí y una posición pro-palestina. Bueno, parece que todo apunta a que dentro de unos años vamos a tener que hacer algunos programas más, porque esta, como no diría aquel profesor de historia japonés que en los años 90 dijo se acabó la historia, pues esta historia parece que todavía va a continuar. Van a seguir habiendo encuentros y desencuentros, a menos, como tú dices, de que llegue realmente el Mesías y se logre la paz en Medio Oriente. A la vista de lo que hay hoy en día, pues tiene que ser un suceso así de maravilloso y milagroso. De momento te vamos a dejar descansar unos añitos para acumular un poco más de experiencia. Bueno, esto ha sido una historia larga, una historia tortuosa, pero lo importante es que con la linterna de José Antonio Lisbona nos ha permitido ver un montón de huecos en los pasillos por donde se escondían trampas, escaleras y atajos, a veces utilizados y a veces no. Simplemente para despedir el programa, José Antonio. Yo creo que, como te has dicho muy bien, como conclusión, y creo que el título de este programa eran encuentros y desencuentros. Yo creo que ha habido muchos desencuentros, llevamos unos años donde ha habido encuentros y lo importante es que difícilmente volveremos a los desencuentros. Por lo tanto, existe un reencuentro entre Israel y España, entre España y el mundo judío, y que todos los matrimonios, todos los amantes tienen sus discusiones, tienen sus peleas, existen amor, existen odios, y lo que sí es que se tienen que considerar como unas relaciones normales, pero sobre todo especiales. Y como son especiales, hacen daño cuando uno de los dos efectivamente hace algo que el otro no espera que realice. Y esto
ha sucedido en los últimos 38 no relaciones, 26 de relaciones, y no me cabe la menor duda que sucederá en los años futuros también. Hay que acostumbrarse a esta actitud y sea difícil que sea muy difícil. Muchas gracias.